Muy buenos días, iglesia, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Es un gozo estar acá en esta mañana, aquí compartiendo con ustedes. Gracias, mi hermano Henry. Es un gozo poder reunirnos como iglesia, ¿verdad? Y hoy es un día especial, no solamente porque está cumpliendo años la directora de servicio, Ranoli, un aplauso para ella, vale, feliz cumpleaños. Sino también porque estamos iniciando una nueva serie de mensajes. Y la serie de mensajes se llama Yo amo a mi... ¿Cómo se llama? ¿Cuántos aquí aman a su iglesia? ¿Cuántos aquí aman a la comunidad cristiana de Casarapa? Amén, ¿verdad? Oye, un aplauso al Señor por eso, ese amor que Él ha puesto en nosotros. Yo amo a mi iglesia. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia? Me pidieron que escogiera yo el nombre de la serie. Yo no soy muy creativo, por eso es que tal vez no es el más original de los nombres, pero yo soy un poquitico más directo, voy al grano, a veces funciona, a veces no funciona, pero en este caso creo que es muy práctico y creo que es un lema que todos podemos agarrar. Pero amar a la iglesia o no puede ser fácil o puede ser difícil dependiendo de lo que viene a tu mente cuando tú piensas en la palabra iglesia. Si eres como yo, de repente piensas en los recuerdos de tu infancia. ¿Por qué? Porque yo llegué a la iglesia y específicamente acá a Casarapa muy pequeño, joven, muy joven. Eso no ha cambiado mucho. Yo llegué muy joven, de niño, ¿sí? Y tenía... No te burles de mí, Joel. Yo tenía apenas 8 años cuando llegué a la Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa. Algunos dirían que he cambiado mucho, otros dirían que tal vez no tanto, pero tenía 8 años. Entonces, desde ese momento, yo hice amigos en la iglesia, yo hice una rutina de venir a la iglesia, yo aprendí lo que es la Biblia, yo conocí lo que era el Evangelio, yo respondí por gracia de Dios apropiadamente al sacrificio y a la redención que ofrece Jesucristo a cada uno de los que ponen su fe y le declaran como Señor de su vida. Yo fui a campamentos, yo conocí a muchas personas que pudieron servirme y ministrarme, y he tenido la oportunidad de servir y ministrar a otros. Para mí la iglesia es una palabra muy importante, una palabra muy pesada, una palabra cargada con mucho significado. No voy a decir que es 100% positivo, sí, tal vez 80, 90% ha habido, siempre hay sus luchas, somos personas, tenemos todavía una lucha activa con la naturaleza pecaminosa y se presentan algunas situaciones, pero en general, para mí, la palabra iglesia es algo muy bonito, muy hermoso, algo muy importante. Tal vez tú no creciste en la iglesia como yo, como dijo Robert, que tal vez hace unos años no tenía conciencia del verdadero peso del nombre de Jesús. Y tal vez para ti, antes de conocer a Jesús, la iglesia, el término, la palabra iglesia era un poco incierto, era un poco ambiguo, no sabías bien qué pensar sobre la iglesia, qué iglesia, cuál iglesia, por qué hay tantas iglesias, qué es lo que se dice de las iglesias, y tal vez tu concepto era o neutral o negativo, pero hoy en día estás acá, conoces al Señor, dices yo soy la iglesia, y ahora tal vez significa para ti algo muy positivo y algo muy bueno. Pero hay personas para quienes tal vez ocurre lo contrario. Hay personas que tal vez comenzaron, crecieron desde que nacieron en la iglesia, pero con el paso del tiempo, las circunstancias, las adversidades,
no fueron favorables, y tal vez cuando piensan en iglesia piensan es solamente de dónde se fueron. Tal vez algunos están pensando incluso de dónde se van a ir cuando escuchan la palabra iglesia. Entonces, amar a la iglesia o no es fácil dependiendo de cuál es tu concepto, tu noción, lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia. Para algunos muchachos jóvenes, a veces la iglesia, y bueno, para algunos adultos también, a veces iglesia es sinónimo de aburrimiento. A veces la iglesia es, ay, vamos a la iglesia. Ay, pero mamá, pero es que ese culto es muy largo, mamá, pero es que yo no entiendo nada, mamá, pero estar ahí sentado 1, 2 horas. Y es entendible, puede ser algo a lo que no estamos acostumbrados, puede ser algo que todavía no estamos preparados para apreciar o valorar. Pero de una cosa estoy convencido, es que nosotros en esta era podemos llegar a pensar que la iglesia puede tornarse un poco aburrida. Pero es irónico porque no hay nada más contrario ni opuesto a lo que era la iglesia para los primeros cristianos. Si algo no era la iglesia para los primeros cristianos, era aburrido, ¿sí? ¿Qué era? Bueno, tal vez era un momento de tensión, tal vez era un momento de miedo, tal vez era un momento de persecución, tal vez era un momento de incertidumbre, porque tenían que reunirse escondidos, tenían que reunirse tempranito en la mañana, se reunían el primer día de la semana, pero no te creas que esos fines de semana de hace 2000 años eran como los fines de semana de hoy. Ahí no había sábado y domingo libre para todo el mundo, ¿no? Eso era, si eras judío, tal vez te podían respetar tu día de reposo el sábado, pero el domingo, vuélvete otra vez a trabajar, papá, te necesito, tú eres mi esclavo, tú eres mi posesión, tú eres mi siervo, a trabajar porque yo descanso, pero tú no. Entonces tenías que reunirse tempranito en la mañana antes de que saliera el sol, en secreto. Cuidado que no nos vean, porque si nos ven reuniendo nos van a preguntar qué es eso que está pasando allí. Y el cristianismo no era muy amigo del Imperio Romano en los comienzos. Entonces era todo, absolutamente todo menos aburrido. Tal vez tú te has sentido aburrido en una iglesia, pero ¿alguna vez te has sentido asustado en una iglesia? ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Alguna vez has estado allí en una butaca y dicho, cuidado, cierren la puerta porque mi vida corre peligro? Si llega aquí un general, un centurión, un perseguidor, un Saulo, puede que tal vez quieran arremeter contra todo. Entonces es curioso, ¿verdad? Que hoy en día la iglesia para algunos pueda llegar a sentirse incluso hasta aburrida, pero cuando era totalmente diferente para la iglesia del primer siglo. No había edificios, muchos se reunían en campos, en lugares allí a las afueras de algunos establos incluso. No había bandas, ¿sí? No había piano, guitarra, todo esto, no existía nada de eso. Es más, todo lo que haga bulla queda descartado de las reuniones. No traigan nada que haga bulla porque puede delatarnos. No había Biblias, ¿sí? No había himnarios. No había teología sistemática, no había ministerio infantil, no había Casa de Peñito, no había ningún tipo de institución, de organización general de la iglesia. No había nada, absolutamente nada de eso. La iglesia era total, absoluta, puramente un movimiento de gente. Es un movimiento. ¿Y qué era lo que unía o de lo que estaban convencidas las personas en ese movimiento? ¿Por qué era algo tan persistente? ¿Por qué fue algo que se propagó tanto? ¿Por qué? Y bueno, lo único que tenía en ese momento era la siguiente convicción: que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, enviado por Dios para explicar a Dios y para reconciliar al mundo con Dios.
Eso era lo único que tenía la iglesia, la convicción de que Jesús de Nazaret era hijo de Dios, provenía de Dios. Si era hijo de Dios, entonces el mismo Dios lo envió. Él no vino por su cuenta, ¿sí? Vino porque fue enviado por Dios. Vino para explicarnos cómo de verdad y última y definitivamente es Dios. Y vino para reconciliar al mundo con Dios. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas personas estaban convencidas de esto? O sea, ¿qué era lo que los llevaba a ellos a estar convencidos de esta convicción o de esta frase? Sencillo, era la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesucristo fue el evento que llevó a todas estas personas a convencerse de que era más que un hombre común y corriente. Y de que si fue asesinado, fue clavado en el madero, pero al tercer día está acá vivo, con las heridas curadas, predicando, enseñando y a punto de ascender al cielo y dejándonos instrucciones muy específicas. Creo que eso, si algo es verdad en esta vida, es lo que yo estoy presenciando y de lo que estoy siendo testigo. Los que estuvieron en ese momento cuando el Señor resucitó y antes de que ascendiera al cielo. De hecho, este es uno de los argumentos que tanto se usa para destacar la veracidad y la verdad que encontramos en la Biblia. ¿Cómo es posible que un grupo de personas, este movimiento, estas ideas que estaban corriendo en Jerusalén, de las cuales tenían un líder, viene, ¿sabes cómo se disipa eso rapidito? Pues busquemos al líder y matémoslo. Ok, buscaron al líder, lo mataron. Y es que era verdad, cuando eso sucedía, todos los movimientos se disipaban. Bueno, ¿y ahora quién nos une? Bueno, ya no está el líder. Bueno, y todas las insurrecciones y los levantamientos y las revoluciones morían. Entonces, ¿cómo se explica que el cristianismo no solamente haya sobrevivido, sino que se haya esparcido de tal forma en toda la tierra, al punto que tú y yo, que estamos en otro continente, 2000 años después, podemos conocer el mensaje? Podemos ver la lista de los cientos, miles de personas que han muerto por este mensaje. Y estar acá convencidos de que Dios es real, de que Jesús es su Hijo y de que su muerte abrió el camino para que nos reconciliáramos con el Padre y que su resurrección nos da la esperanza de que nosotros también lo haremos un día. ¿Cómo es posible? La única explicación es que Jesús era el Hijo de Dios, enviado por Dios para explicar a Dios y reconciliar a Dios. Ahora, entonces vemos dos panoramas totalmente distintos, ¿verdad? Iglesia del primer siglo no tenían nada, pero estaban muy motivados, convencidos y predicaron hasta que el mensaje llega al día de hoy. Y estamos la iglesia actual, global, general, los hijos de los seguidores y discípulos de Jesucristo, que hoy en día nos reunimos los domingos y luego salimos a la semana y seguimos atacando la vida, y a veces si se da la oportunidad predicamos, si no se da no predicamos, y cuando viene un problema tal vez sentimos que se nos acaba la vida, y entonces hay como un contraste demasiado radical. Podemos llegar a sentirnos aburridos en la iglesia. ¿Y cómo llegamos desde ese punto original hasta este punto en el que nos encontramos hoy? Resulta que con el paso del tiempo, las expresiones de fe fueron cambiando, ¿sí? La forma en la que nos reunimos hoy es totalmente distinta a la que nos reuníamos o la que se reunían en el primer siglo, ¿sí? La gente expresaba su fe
de forma diferente. Y con el paso del tiempo, el cambio de la cultura, el cambio de la política, la geografía, las circunstancias, las guerras, etcétera, todos esos cambios que han ocurrido en el mundo a lo largo de la historia, de una u otra forma, han influenciado y han impactado también a la iglesia. Ahora, la pregunta es, absolutamente todo lo que la iglesia hacía en el principio ha debido cambiar hasta el punto en el que nos encontramos hoy. Absolutamente todo lo que hacía la primera iglesia o todas las expresiones de fe han debido cambiar hasta el punto en el que nos encontramos hoy. Bueno, la respuesta es no, porque hay muchas cosas que pueden cambiar a lo largo del tiempo, muchas cosas de forma, cosas complementarias, cosas secundarias que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Pero hay otras cosas que no pueden cambiar en la iglesia, que así como nacieron, deben preservarse hasta el día de hoy y hasta que el Señor regrese, porque es la esencia original de la iglesia. Cosas como el contenido original de la iglesia, el énfasis original de Jesús, el tono con el que Jesús compartía sus enseñanzas, la postura que Jesús tomó ante diversas situaciones y problemas sociales, el enfoque con el que Jesús abordaba el ministerio, la intención, lo que él verdaderamente quería para nosotros, para su gente. Estas son las cosas que no pueden, no deben jamás cambiar. Sin embargo, lamentable, ¿ustedes creen que con el paso del tiempo esas cosas han cambiado en la iglesia? ¿Qué dicen? ¿Será que el contenido original algunos lo han cambiado? ¿Será que el énfasis, el tono, la postura, la intención, algunas personas la han cambiado? Triste, lamentablemente, sí. Hermano, y esta es una de las primeras frases que quiero que retumbe dentro de ti y que te lleves, porque es muy importante que sepas que cuando la iglesia se desvía, las personas resultan heridas. Cuando la iglesia se desvía, el problema es que las personas resultan heridas. ¿Cómo tú crees que se debe sentir Jesús cuando piensa, cuando ve la gran cantidad, los miles o hasta cientos de miles que han sido heridos a lo largo de la historia de la iglesia por la misma iglesia? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Qué hay en el corazón del Señor al ver tantas personas lastimadas, tantas personas hasta masacradas literal y figurativamente por la iglesia? ¿Tú crees que esa era parte de la intención original del Señor? ¿Crees que era parte del deseo original del Señor para la iglesia? Cuando la iglesia se desvía, las personas resultan heridas. Y es imposible que alguien cuyo mandamiento final fue ámense como yo los he amado, es imposible que él pueda estar contento con todo el dolor que la iglesia tristemente ha causado en los últimos 2000 años por desviarse de la intención original. Y es por eso que mantenerse en el camino es tan importante. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas de estas personas han sido heridas en el nombre de Jesús. Se ha usado el nombre de Jesús para cometer actos aberrantes, cosas con las que él jamás estaría de acuerdo.
Iglesia, es por eso que tú y yo debemos velar, debemos cuidar, no desviarnos de la intención original de Jesús. Porque si nos desviamos, podemos llegar a este punto. Porque ¿qué nos hace diferentes? No, yo sí soy un verdadero seguidor de Cristo, yo jamás voy a... Todos somos vulnerables, ¿sí? Porque tal vez tú solo, tal vez tú vas a tener ciertas reservas antes de hacer algo drástico en contra de otro. Pero cuando la iglesia se desvía y todos colectivamente se convencen de que hay que hacer algo que en otros panoramas podría considerarse nefasto, dice, bueno, si yo estoy de acuerdo y todos estamos de acuerdo, quiere decir que ese es el camino. Quiere decir que hay que hacerlo, que se haga. Y hasta en el nombre de Jesús lastimamos y lastimamos a los demás. ¿Qué tal si me acompañas en oración para que el Espíritu pueda hablarnos a cada uno sobre lo que quiere que aprendamos en esta mañana y que pueda dejarlo claro en nuestras mentes y en nuestros corazones? ¿Sí? Dios Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de ser parte de tu iglesia, Dios, de tu gente, de tu asamblea. Gracias porque te ha placido que yo sea conocedor de tu evangelio, de tu obra redentora, de mi verdadera posición como ser humano delante de ti, el creador del universo. Y has permitido que yo y mis hermanos podamos responder con humildad y podamos arrodillarnos y rendirnos a ti, entregarnos a ti. Y no solamente eso, sino también recibir perdón por medio del sacrificio y resurrección de Jesucristo que nos da esperanza. Te pido que en esta mañana, puedas, Espíritu Santo, hablar lo que desees y como desees a la vida de cada uno de nosotros acá. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Está un poco tensa la cosa, ¿verdad? Es doloroso reconocer esta verdad. Hermano, no queremos que la iglesia se desvíe, porque ¿sabes también qué pasa cuando la iglesia se desvía? La iglesia pierde su influencia. Hubo un tiempo en el que la iglesia tenía una influencia gigantesca en el mundo, en que el mensaje de Jesús era tan poderoso, era tan irresistible, era tan impactante, era tan transformador, que la influencia dio paso incluso para que el principal enemigo, el imperio romano, cientos de años después, capitulara ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y dijera: es verdad, el César no es Dios, el César no es divino, el único rey, el único gobernante digno es Jesús de Nazaret, quien murió y resucitó. Y cuando eso ocurrió, imagínate vivir en un tiempo como ese. La iglesia cobró una influencia colosal, astronómica, gigantesca. Pero con sus desvíos, el paso del tiempo, entonces esa influencia fue menguando. Y esa influencia fue bajando. Y sabes que ni tú ni yo queremos vivir en un mundo en el que la iglesia pierda por completo su influencia. ¿Sabes por qué? Porque el fundamento de los derechos humanos, de los derechos civiles, de cualquier constitución, de la dignidad que hay en cada ser humano, ¿sabes de dónde proviene esa idea? De la palabra. De la creencia de que cada uno de nosotros fue creado a imagen de Dios. Y que por eso cada uno de nosotros
tiene dignidad, sin importar sexo, sin importar color de piel, sin importar nacionalidad, no importa de dónde vengas. Si tú eres un ser humano, tú eres creado a imagen de Dios, tú tienes aliento de vida dentro de ti y tú tienes dignidad. Y por lo tanto, nadie tiene permiso para tratarte como si fueras menos que eso. Tú no quieres vivir en una sociedad que se olvida de eso. Porque si tú remueves la influencia de la iglesia, si tú te deshaces de estos principios, ¿qué razón tiene alguien para creer que de verdad hay dignidad en todos los demás? Bueno, hay dignidad en quien yo quiera que haya dignidad, pero en el que me caiga mal, ese no es digno de nada. ¿Es sostenible una sociedad en la que la iglesia pierda por completo su influencia? No lo es. Afortunadamente, cada vez que la iglesia se desvía, hay un remanente que no lo hace. Hay un remanente que no lo hace. Hay un grupo de personas que deciden mantenerse fiel a lo que el Señor quería. Y es por eso que yo amo mi iglesia Casarapa, porque en todo el tiempo que llevo acá ha sido una iglesia que se ha esforzado por mantenerse fiel a la esencia de la iglesia original. Hermano, yo te aseguro que si ese no fuera el caso, yo que soy tan escrupuloso y tan... hubiera huido hace rato. Pero yo amo a mi iglesia Casarapa porque no somos perfectos, pero luchamos por mantenernos fieles a la esencia original. Yo amo mi iglesia. Este grupo, este remanente que se mantiene fiel, algunos lo llaman los reformadores. Los reformadores, ese nombre, esa palabra tan pesada, ¿sí? Y por mucho tiempo, cuando ya la iglesia estaba agarrando y estaba ya varios grados fuera de curso, intentaban algunos levantarse, pero eran silenciados, eran aplacados. Hasta que hubo un momento en que el desvío fue tal que era imposible contener el levantamiento de ese remanente, de esos reformadores. Y si recuerdas un poquito de historia universal, recordarás el nombre tal vez de Martín Lutero. El famoso monje que se paró y clavó en la puerta de la iglesia todas sus 91 tesis, no me acuerdo exactamente cuántos eran muchas, diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Imagínate 80 cosas, 90 problemas, y tal vez no eran todos. Entonces Dios ha levantado reformadores que se levantan y llaman a la iglesia a volver a su esencia original. Solemos pasar por alto estas cosas y sí, bueno, ok, Martín Lutero, y sí, y no pensamos todo el tiempo en estos términos porque tal vez la vida y las ocupaciones del día a día tal vez tienen muchos problemas. Bueno, yo no tengo tiempo para estar pensando en reformadores ni en toda esta dinámica de la iglesia. Yo tengo que pagar el colegio, tengo que pagar el alquiler, tengo que buscar cómo comer, sobrevivir, trabajar. Y sí, tal vez eso es un obstáculo. Pero, mi hermano, eso no quiere decir que esto deje de ser verdad. Hay una realidad que no podemos ignorar. Y es que si tú, ¿cuántos se hacen llamar seguidores de Jesucristo? Yo me hago llamar seguidor de Jesucristo. Hermano, si tú te haces llamar seguidor de Jesucristo, tú eres mayordomo y responsable de lo que el mundo opina sobre la iglesia. ¿Todos levantaron la mano? ¿Todos los que levantaron la mano? Hermano, tú y yo somos responsables de lo que el mundo opina de la iglesia. Porque somos quienes Dios ha levantado para este tiempo, para mostrarle a los demás, a los que aún no creen, a los que aún no han venido, de lo que se trata realmente el mensaje de Jesucristo. Eres un modelo que es observado por las generaciones presentes y por las que se están levantando, por las que vienen. No es cualquier cosa. Tú y yo
determinamos para los de afuera cómo luce el cristianismo. Tú y yo determinamos cómo ellos van a percibir el mensaje del Evangelio. ¿Te parece que eso es poca cosa? Y no solamente lo hacemos individualmente, que es importante, lo hacemos también colectivamente. No es algo de lo que puedes decir, bueno, Carlos, no, yo me esfuerzo por ser fiel al Señor y bueno, allá cada quien con su relación y con su caminar con el Señor. No es algo de lo que puedes aislarte. Porque si dependiera de ti nada más, que creo que no iría muy bien, pero si dependiera de ti nada más, ok, pero no depende de ti nada más. Depende de la colectividad de la iglesia. Y es por eso que no tenemos que crecer solamente individualmente, tenemos que crecer también como comunidad de fe, tenemos que crecer como pueblo de Dios, tenemos que desarrollar ese amor que Él tanto nos ordenó que tuviéramos. ¿Sabes? Nuestras acciones y reacciones colectivas comprueban o refutan la autenticidad de nuestra fe. ¿Qué dice allí? Nuestras comprueban o... Hermano, como tú te comportas y como tú reaccionas, influye en cómo los de afuera perciben. Esa es la prueba de calidad. ¿Alguna vez has tenido en tus manos un billete de $1 falso? ¿Alguna vez lo has visto? Sí, te han dicho, mira, este billete, oye, es falso. ¿Cómo tú sabes que es falso? Oye, le pasaron la maquinita esa que le pasan y de repente, no suena por ningún lado el pic, pic. ¡Ay! ¿Quién aceptó este billete? ¿Por qué? Porque es falso. El mundo está constantemente pasándonos la maquinita. Y dependiendo de lo que tú y yo hagamos, y cómo vivamos, y cómo reaccionemos y respondamos, para ellos va a sonar ¡pic! ¿O no? Y sabe, es fácil amar a la iglesia, o es más fácil, porque nunca es fácil, pero es más fácil, cuando ese ¡pic! Suena. Pero cuando no suena, literalmente se requiere de Dios y su ayuda para poder convencerse de que Él es el Señor y para poder vivir, incorporarse, congregarse y ser parte de una comunidad de fe. ¿Qué queremos nosotros? ¿Ponérsela difícil a la gente o ponérsela fácil a la gente para que amen a la iglesia? Queremos ponérselo fácil porque queremos lo mismo que el Señor, que todos sean salvos y que todos sean parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿es poca cosa la responsabilidad que tenemos? No lo es. Cuando la iglesia se desvía, hermano, hiere a las personas, pero cuando la iglesia se mantiene en el camino original, ¿sabes qué pasa? Se vuelve irresistible, como lo era en el primer siglo, como lo era cuando dice el libro de los Hechos que tenían todas las cosas en común, que si había necesidad en uno, bueno, déjame ver yo cómo vendo aquí, yo tengo 2 motos, déjame vender una para que te dé aquí, yo tengo 3 casas, déjame vender una, ¿sabes qué? Déjame vender 2 y aquí ustedes resolvemos para los hermanos, la iglesia, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿A dónde tenemos que ir a predicar? Bueno, vamos para allá. Tenían todas las cosas en común. Y tú sabes, una comunidad que de verdad hace eso, una comunidad que empieza a valorar más al prójimo en vez de a sus posesiones y bienes materiales, eso es irresistible. ¿Cuántos no les gustaría ser parte de una comunidad como esa? Es nuestra responsabilidad. Tenemos, hermanos, que mantener a la iglesia en su camino original. Porque ese es el plan y la intención del Señor. Que todos puedan... Pablo en 1 Corintios 14 dice, mira, si todos ustedes profetizan y dicen y hablan el mensaje, cuando alguien entre, esa persona se va a dar cuenta, se va a quedar convencida de que hay mal en ella y va a confesar sus pecados y va a entregar su vida a Cristo y
Y entonces será parte de ustedes. Es muy importante. Esa es la intención de esta serie, mi hermano. Que podamos echar un vistazo. Y estos van a ser 6 domingos, comenzando con este, ¿sí? 6 domingos en los que vamos a estar hablando sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se mantiene en su curso, la iglesia se vuelve fácil de amar. Y una iglesia fácil de amar es una iglesia en donde todos pueden decir: yo amo a mi iglesia. ¿Queremos eso o no? Amén. Es un tema que a mí de verdad me apasiona y me encanta, porque hay muchas veces en las que no sabemos hacia dónde ir, no solamente individualmente, sino colectivamente. Pero si revisamos la esencia original, el Espíritu Santo va a ir alumbrando el camino correcto para que sigamos. Y ahora, antes de ir más allá, vamos a tener 6 domingos, pero no podemos, yo pienso que para comprender en mayor capacidad o en mayor nivel todo lo que está por venir, es importante que tengamos una conversación sobre el origen del término iglesia. ¿Sí? Cuando Jesús habla en Mateo, en los evangelios, sobre la iglesia, Él no pronuncia vocalmente, morfológicamente, la sílaba iglesia. ¿Sí? De hecho, los evangelios fueron escritos en griego, pero no se está seguro de que ese realmente haya sido el idioma en el que Jesús los habló. Se piensa más bien que había un texto inicial antes de que tuviéramos los evangelios como los tenemos hoy. Un texto inicial que estaba escrito en arameo, y que probablemente era el idioma que Jesús habló y que Jesús realmente usó, ¿no? Pero cuando se traduce, cuando se adapta para el mundo entero, para los griegos, que era la civilización, la cultura que predominaba en ese momento, el término que se usa es el siguiente, el término eclesia. Eclesia, ¿sí? Así está en griego, así se translitera. Y este es básicamente el resultado, el significado más preciso, más certero que tiene en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué significaba la palabra eclesia para los lectores y para los oyentes de aquel momento? Bueno, significaba varias cosas. Una de las primeras cosas que significaba era la siguiente. Puedes pasar allí. Significaba reunión de ciudadanos convocados desde sus casas a algún lugar público, ¿sí? Reunión de ciudadanos convocados desde sus casas a algún lugar público. De hecho, se decía que la palabra eclesia es una combinación, tiene 2 raíces. Llamados o convocados, y ¿a quiénes? A todos los que estaban fuera del ágora, el lugar donde se tomaban las decisiones. Entonces, una convocatoria a los que están fuera, vengan, ¿sí? De hecho, se liga mucho también con el segundo significado, asamblea del pueblo, convocada en el lugar público del consejo para deliberar, ¿sí? Había un propósito, la convocatoria tenía un propósito según esta segunda definición, y era para deliberar, para juzgar, para tomar decisiones, para dar pasos, ¿sí? Algunos creen que es el término que más es equilibrado o equivalente a un término hebreo que se usaba en el Antiguo Testamento, que era kahal, ¿sí? Era la asamblea, la congregación, y se usaba más que todo también en contextos en los que había que tomar una decisión o en los que había que dar un paso, por lo general de índole religioso, pero también de índole cívica. Hay una tercera definición, que es la siguiente: cualquier reunión o multitud de personas reunidas por casualidad o tumultuosamente. ¿Alguna vez has estado en un grupo de personas definido por este término, por esta palabra? Si has ido al metro en hora pico, has estado en una eclesia
bien candela. O si has ido al mercadito en las mañanas, los domingos en la mañana, mucha gente se levanta a las 7, 6, salen, y esos mercaditos full de gente, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Casi todas las traducciones, casi todas las ocasiones, el término griego eclesia se traduce como iglesia al español, pero hay un par de ocasiones en las que no lo hace. Y uno de esos ejemplos es en Hechos capítulo 9, versículo 32. ¿Sí? Estaba relatando, para dar un poquito de contexto, Pablo acababa de terminar de predicar en Éfeso, una ciudad griega de la antigüedad en el momento, muy importante en la economía, y era el lugar donde quedaba el templo de una diosa que ellos idolatraban, que se llamaba Diana, ¿sí? La diosa Diana. Pablo había ido allá en su viaje misionero, había predicado mucho y la gente estaba creyendo y confesando el nombre del Señor. Y estaban agarrando sus talismanes, sus estatuillas, todos sus utensilios de adoración paganos y de idolatría, y los estaban quemando juntos, los amontonaron así, quema y préndele candela a eso. Y era tanto, que algunas personas dijeron, oye, vamos a calcular más o menos cuánto, mira todo ese poco de posesiones que se están quemando, que se están pereciendo. Y llegaron a calcular que valían aproximadamente 50,000 monedas de plata. Esos son como unos 180 kilogramos de plata, lo que yo busqué el precio ayer de la plata, y hoy en día en total sería no menos de $120,000, algo parecido. Imagínate $120,000 ahí echados y quemados y prendidos. Entonces, ¿qué pasa? Se levantó, hubo alguien, no por casualidad, era un platero, un artífice de estos ídolos, de utensilios de adoración a Diana, y dijo, mira, hay un tal Pablo que está predicando que no debemos adorar a Diana, que es solamente su único y creador Dios, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros somos la ciudad el que adora, donde está el templo de Diana, y nosotros somos devotos a Diana, y vamos a adorar a Diana, y sí o no, y la gente va así, se levantaron todo el gremio, el sindicato de los plateros, y bueno, sí, ¿por qué? Porque bueno, si no vamos a perder nuestro oficio. Entonces causaron una revuelta, llevaron a la plaza a la gente, la discusión, estaban pidiendo, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está ese tal Pablo? Y bueno, lo estaban llamando, y Lucas escribe el siguiente versículo, dice, así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. Y ahí es donde usa la palabra eclesia, la misma palabra que en el resto de la Biblia se traduce como iglesia. Y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. ¿Ven el contexto? Yo sé que hay que reconocer que esto a veces describe algunas iglesias. Algunas iglesias parecen un lugar donde unos gritan una cosa, otros gritan otra, y la mayoría no sabe realmente por qué están allí. Pero nos damos cuenta de que su uso era un uso coloquial que no tenía nada que ver con lo religioso en sus inicios. Empieza a cobrar un significado diferente cuando el cristianismo empieza a propagarse y a establecerse, y cuando las expresiones de fe empiezan a cambiar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en un lugar se traduce como asamblea y por qué en el resto se traduce como iglesia, que es la transliteración de eclesia, ¿no? Bueno, la realidad es que la palabra asamblea todavía no existía para cuando se traduce por primera vez al español la Biblia, ¿sí? Había tal vez la palabra congregación, sí, pero según el criterio de los traductores no calzaba necesariamente en este contexto. De hecho, en la primera traducción de la Biblia al español, no hecha directamente del latín, hecha por Casiodoro de Reina, la palabra que se usa aquí es el ayuntamiento. Se traduce eclesia como ayuntamiento, ¿sí?
Entonces, es interesante preguntarnos, entonces, ¿de dónde o qué significaba en su esencia original el término, la palabra iglesia? Ya para el año 1500, que es más o menos el tiempo de la traducción, la palabra iglesia se usaba más para señalar a un lugar que para señalar a un movimiento. ¿Qué pasa? Cuando el cristianismo se oficializa como la religión del imperio, los cristianos salen del escondite, salen así como, oye, mira, ya no hay persecución, ya podemos reunirnos donde sea. Y empieza a cobrar tanta fama que empiezan a reunirse en ciertas localidades que se usaban solamente para la reunión de la asamblea de Cristo, la iglesia. Y entonces empiezan a decir, oye, ¿cómo le llamamos a ese edificio? Ese es el lugar donde se reúne la iglesia. Ese es el lugar donde se reúne la iglesia. Pero es muy largo decir el lugar donde se reúne la iglesia. Algunos hasta habían agarrado templos paganos y los remodelaron por completo. Y bueno, ahora esto no es el templo de la diosa o el dios tal. Ahora es una iglesia. Y empezó a usarse el término para algo que Jesús nunca quiso que se usara. El término eclesia, el término iglesia, nunca quiso Jesús que se usara para hablar de un lugar. No es la iglesia una localidad, no es la iglesia un espacio. La iglesia son las personas. La iglesia somos tú y yo. La iglesia, el templo, somos tú y yo, cada uno de los que han decidido creer en el nombre de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia, pero como la iglesia se había desviado, entonces ahora el templo era lo más importante. ¿Y cuánta cantidad de dinero no se usó para construir estas edificaciones en nombre de Jesús, verdad? Les llamamos catedrales, astronómicas, gigantescas, costosísimas. Pero esa era realmente la intención de Jesús. Cuando Él se fue, nos dijo, mira, construyan los templos más gigantescos que haya para que me honren con eso. Pérdida del enfoque. La primera vez que aparece la palabra eclesia es en Mateo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leerlo, versículo 13. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sale Simón Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús viene y le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. En pocas palabras, Pedro, no es que yo te esté diciendo bruto, pero eso que estás diciendo no lo estás diciendo por tu propia cuenta. Tú eres inteligente, pero no tan inteligente. Lo que estás diciendo te lo ha revelado el mismo Espíritu de Dios. Y sabes, mi Padre que está en los cielos. Y el siguiente versículo dice, yo también te digo, tú eres Pedro, Petros. Esa palabra significaba piedrita, peñón. Y sobre esta roca, ahora Jesús cambia la palabra, ahora la cambia por Petras, piedra angular, fundamento inicial. Sobre esta Petras, sobre esta gran confesión que tú has hecho de que yo soy el Hijo del Dios viviente,
Es allí donde edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el equivalente griego a lo que los judíos llamaban el Seol, el sepulcro, es decir, la tumba. La tumba no va a prevalecer contra mi movimiento, porque aunque ustedes no lo saben, se los voy a decir después, poco a poco, y ni siquiera cuando se los diga me van a creer, a mí me van a asesinar. Pero ni siquiera eso va a impedir que mi iglesia y que su mensaje perdure y se prolongue hasta mi regreso, porque yo regresaré y ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi gente, contra mi movimiento, contra mi asamblea. Qué poderoso lo que le dijo Jesús. ¿Sabes? A cualquier otro movimiento tú le asesinas el líder y se desmantela. Pero a mi movimiento, a mi gente, podrás matarme a mí, podrás matar a todos los demás, todos los apóstoles, todos excepto Juan, murieron asesinados por llevar el mensaje. Y eso no pudo detener que tú y yo estuviésemos aquí reunidos en el nombre de Cristo, celebrando su nombre, conociendo su obra redentora, conociendo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Eso debe inspirar y debe mover lo más profundo de tu corazón, hermano. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que si no pudo la muerte contra la iglesia en ese entonces, no va a poder tampoco contra nosotros hoy. No va a poder tampoco contra nosotros, porque el Señor es el que va adelante. Si vivo estoy, no es el final. La historia continúa y la iglesia prevalecerá. Y si se llega a desviar, entonces Dios será bueno como para levantar reformadores, levantar un remanente que diga: hey, la iglesia, la esencia original es esta. Mientras yo esté vivo, no nos desviamos de aquí. ¿Por qué? Porque la gente no puede ser herida cuando el mensaje, el mandamiento que nos dejó Jesús fue que nos amáramos como Él nos ha amado. No como nosotros podamos amarnos imperfectamente, no. Como Él lo hizo, sacrificial y perfectamente. Así nos ha amado. Ni la muerte podrá impedir que la iglesia continúe. Jesús no estaba hablando de un lugar. Él, de hecho, incluso capítulos más adelante, ¿sabes qué predice? Predice la destrucción del templo de Jerusalén. El lugar más sagrado en toda la tierra. Si algún lugar sobre la tierra era santo, era el templo de Jerusalén. Y 40 años después, es derrumbado por completo y hasta el sol de hoy sigue en ruinas. Jesús estaba diciendo: yo no quiero templos físicos, yo quiero templos de carne y hueso. Yo quiero templo, yo quiero morar en el corazón de mis seguidores. De aquellos que si creen y confiesan, les doy la potestad de que sean llamados mis hijos, hijos de Dios. Por eso es que debemos perder el afecto a los lugares. ¿Es muy bonito? Sí. ¿Nos bendice? Claro que sí. Esto es algo hermoso y si pudiésemos lograr más o ponerlo más bonito, lo hacemos. Pero no debemos perder de vista que el trabajo real, que la iglesia real, que la edificación que de verdad importa es la del corazón. Porque somos responsables de cómo el mundo percibe a la iglesia. ¿Sabes? Si la gente allá afuera entra a la iglesia y dicen: wow, qué lugar tan bonito, pero las personas no se parecen a lo que dice la Biblia, ¿qué crees tú que van a pensar las personas? Muy bonito, mucha parafernalia, mucha música, mucho todo, pero me sentí como un cero a la izquierda. Sí. Pero ¿qué pasaría si, dejando a un lado lo superficial, nosotros nos ocupásemos de reflejar la intención original? ¿Qué dirían los que entran? ¿Qué dirían? Me siento
Lo que han dicho muchos, por gracia de Dios. Oye, fui a ese lugar y me sentí como en casa. Porque fui aceptado, porque fui valorado, porque fui tomado en cuenta. Es lo que hace el Señor, nos toma en cuenta. El mundo te puede decir que no vales, el mundo te puede decir que no sirves. Tú mismo puedes estar luchando contra pensamientos y baja autoestima, pero entonces la voz de Dios irrumpe y te dice: yo te veo, tú vales, levántate, te he perdonado, te quiero conmigo para siempre, sígueme. Esa es la verdadera labor de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Tú eres el templo. ¿Sabes la implicación que tenía esta afirmación en ese momento? En ese momento no se hablaba mucho de lo que eran las religiones. La palabra religión no existía, porque era costumbre que, bueno, al lugar donde yo voy, vamos a ver a quién adoran aquí, cuál es la cultura aquí. Bueno, y yo, si quiero penetrar y asentarme bien en esa cultura, bueno, yo me adapto. Aquí adoran a Thor, bueno, yo adoraré a Thor. Aquí adoran a Saturno, bueno, yo adoraré a Saturno. Aquí adoran a quien sea, bueno, yo adoraré, porque eso era lo que la gente sabía. El que se movía en distintos lugares conocía y veía a todos los distintos dioses que las culturas adoraban. Pero es ahí donde el mensaje del Evangelio rompe con todo. Y dice: ¿sabes? El templo de Thor no vale. El templo de Saturno, de Zeus, el templo de Hera, ninguno de esos templos vale nada. El templo real eres tú. Y la gente decía: el templo soy yo. El templo soy yo. Imagínate los judíos que veían el templo como un símbolo, un ícono de toda la deidad y la gloria de Dios, y decían: el templo soy yo. Yo no me he estado tratando como si yo fuera un templo. Cuando tú entras al templo, tú entras con algarabía, con bulla, yo voy a hacer aquí. Tú haces lo que tú quieras en el templo. No. Al más mínima muestra de irreverencia cerca de un templo, te iban a llamar atención, te iban a sacar, te podían hasta matar si eras muy irreverente. El templo es un lugar sagrado, es un lugar santo. Y si ahora tú me estás diciendo que el templo soy yo, entonces yo tengo que tener cuidado con lo que dejo entrar. Tengo que tener cuidado para lo que yo dispongo mi cuerpo, porque yo soy un templo andante. Tú eres un templo andante. Y esto también es hermoso, porque entonces no tenemos que lograr que la gente de afuera venga a este espacio. Tenemos que nosotros iluminar y ser la iglesia donde ellos estén, a donde vayamos. Y que cada vez que tú puedas interactuar con alguien, esa persona perciba en ti tu santidad. Pero no una santidad juiciosa, no una santidad seria, una santidad real, una santidad que invita, una santidad que emana del amor profundo de Dios por toda la humanidad. Una santidad irresistible. ¿Pero qué hizo la iglesia? Construir catedrales. Siempre habrá versiones distorsionadas de la fe, pero también habrá reformadores que tendrán presente la versión original y den su vida, si es necesario, por preservar esa versión original. Les mencioné la traducción al español de la Biblia, ¿verdad? La primera traducción fue hecha, el idioma español empezó a considerarse un idioma formal alrededor del siglo XII, siglo XIII, y había un rey llamado Alfonso que pidió a la iglesia una traducción al español formal de las escrituras. Sin embargo, esta traducción se hacía directamente
el latín de una versión de la Biblia llamada la Vulgata, ¿sí? Era la versión oficial. Si tú no sabías leer, casi nunca, por no decir nunca, ibas a tener probabilidades de leer la Biblia. Y si no solamente era saber leer latín, que era el idioma que usaba la iglesia. Entonces, ¿cuándo iban a tener acceso las personas a la palabra? Solamente como un 4% de las personas, si acaso, si es que llegaban a tener interés y la educación para ello. Ahora, un señor llamado Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Él era un monje en un monasterio llamado San Isidoro del Campo. Eso quedaba en Sevilla, España. Y él tenía en su corazón la necesidad. Él hizo un voto: yo voy a llevar la palabra de Dios a la lengua de la gente, porque así como yo amo la palabra, sé que si las personas pueden leerla, también se van a enamorar de ella y se van a enamorar de quien ellas testifican, que es Cristo. El problema es que en ese momento hubo un foco reformador en ese monasterio. Y cuando la iglesia se enteró que en ese monasterio estaban hablando de esas ideas de un tal Martín Lutero, ¿qué creen que hizo la Gran Inquisición? Fueron al lugar, empezaron a investigar y persiguieron a todos los que se estaban suscribiendo. Casiodoro de Reina tuvo que huir a Suiza junto con unos 10, 11 monjes más, porque la iglesia lo estaba persiguiendo para matarlo por llevarle la Biblia a las personas. Él se dio cuenta: no, mira, pero esta traducción cuando viene en latín hay muchas cosas que se pierden, hay muchas cosas que se malinterpretan. Hay que traducir directamente del griego, directamente del hebreo. Pero la iglesia se opuso. Háblame de una iglesia desviada. Afortunadamente, él pudo terminar su traducción. La publicó en Frankfurt, Alemania, y fue lo que muchos llamaron la Biblia del Oso, la primera traducción reformada de las Sagradas Escrituras en el español. Pero un hombre que tuvo que huir de su país porque estaban perseguidos. Es más, la iglesia en ese momento hacía algo que era quemar con efigie. La efigie era como un muñeco, como un maniquí, que representaba, y le ponían el nombre allí de la persona que querían quemar. Y bueno, mira, aquí está Casiodoro de Reina. Simbólicamente, cuando tengamos la oportunidad, mira lo que vamos a hacer. ¡Uf! Y prendían el maniquí en candela. Imagínate, no puedes volver a tu patria por querer llevar la palabra a las personas. Y por lo menos a él no le fue tan mal. Él terminó siendo pastor en una iglesia luterana en Alemania y murió de causas naturales, y sus hijos continuaron con el liderazgo de la iglesia. Pero hubo otro señor llamado William Tyndale. William Tyndale hizo una labor similar a la de Casiodoro de Reina, pero al inglés. Decía: epa, ya va. Las cosas que dice esta traducción no concuerdan con lo que dicen los textos originales. Y entonces él empezó a traducir la Biblia al inglés. Una historia muy similar. Cuando la iglesia se entera, ¿qué hacen? Lo persiguen. No puedes traducir, nadie puede traducir, solamente nosotros, ¿sí? Y no tenemos ningún interés en hacerlo. ¿Qué pasa? Tyndale es traicionado por uno de sus amigos y él cae preso. Le pidieron que se retractara de lo que estaba haciendo y que reuniera todo y que quemara todas lo que tuviera, las copias que todavía hubiera de la Biblia que le estaba traduciendo. Y él se negó a hacerlo. ¿Y qué hizo la iglesia? Lo pusieron en una plataforma, le amarraron una soga al cuello, la apretaron hasta que él no pudo respirar más, y luego de eso quemaron su cuerpo. Por querer llevar las escrituras a la gente. ¿Y quién lo hizo? ¿El gobierno? ¿Quién lo hizo? Bueno, la iglesia en ese momento era parte del gobierno, pero fueron motivos políticos, fueron motivos económicos, fueron motivos sociales,
fueron motivos religiosos, la iglesia. Es por eso que tú y yo, hermano, debemos cuidarnos, debemos mantenernos, debemos no desviarnos del sentido original. Tres implicaciones de todo lo que he compartido y las cosas más importantes que quiero que te lleven. Número uno, tú eres parte de algo grande, mi hermano. Tienes que participar. Tú eres parte de algo grande. Tú eres parte de la asamblea, de la congregación, de la gente, el pueblo real de Dios. Quien en un momento tal vez eran solamente los hebreos, los judíos, pero quien ahora, por medio de ellos, se ha cumplido la promesa que Dios le hizo a Abraham: por ti bendeciré a todas las naciones. Y tú y yo, venezolanitos, colombianitos, brasileros, peruanos, de donde sea que estemos, podemos decir que también somos iglesia, gracias a lo que Dios ha hecho en Cristo. Eres parte de algo grande. No seas solamente un espectador. No seas, como lo llaman por allí, un calientabancas. No seas una foca. Participa, involúcrate, pregúntate: ¿la iglesia es solamente venir los domingos a la reunión? ¿Qué más? ¿Qué es lo esencial de ser iglesia? Ven los siguientes 5 domingos y no te va a quedar duda de eso, ni de cómo vas a poder involucrarte y participar de verdad en el movimiento de Jesús. ¿Sí? Más que una institución, más que una iglesia que sea un templo, un lugar, es un movimiento de redención, un movimiento de salvación y de esperanza para el perdido. No lo hagas para sacar algo de la iglesia, hazlo para dar y para entregar. Segundo, tú eres un templo andante. Tú eres un templo andante. Deja de decir: ay, voy al templo. No, estos son 4 paredes. Estos son 3 enchufes. El templo eres tú. La iglesia eres tú. Y tú eres representante y responsable de cómo los de afuera perciben lo que es el cristianismo. Tómatelo en serio. Pide al Señor que te muestre la reverencia que necesitas guardar en tu vida para que esa santidad pueda ser atractiva e irresistible para todos aquellos que compartan contigo. Y lo tercero, y tal vez la más importante de hoy: el tono, enfoque y postura de Jesús debe caracterizar el tono, enfoque y postura de sus seguidores. El tono, enfoque y postura de Jesús debe caracterizar el tono, enfoque y postura de sus seguidores. La vida de Jesús es el filtro, hermano. Ten cuidado con las versiones de la fe que descentralizan o minimizan la vida y la enseñanza de Jesús. Cuidado. ¿Sabes que todas las distorsiones de la fe afirman ser bíblicas? Todas las distorsiones de la fe afirman ser bíblicas. Dame 5 minutos y te voy a buscar un versículo de la Biblia para justificar cualquier cosa que quieras hacer. Cualquier cosa que te dé la gana de hacer, si me das 5 minutos, o bueno, si le das a Google 5 segundos, puedes encontrar un versículo que lo justifique. Claro, ¿va a estar fuera de contexto? Sí. ¿Va a estar alineado con las enseñanzas y la vida de Jesús? Sí. Pero si lo único que estás buscando es una excusa para hacer algo, vas a encontrar el versículo que sea. No, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién sabe para qué clase de cosas no ha sido usado ese versículo? Dame 5 minutos y te puedo encontrar un versículo para justificar lo que sea. Incluso perseguir y asesinar a una persona que solamente quiere llevarle la Biblia a su gente. En el nombre de Jesús lo hicieron. Cuidémonos de ser iguales. El ancla de la asamblea de Jesús
Son las acciones y enseñanzas originales del Maestro. Ellos son el contexto y el comentario que le da significado a todo lo demás en las Escrituras. Mantengámonos en el camino original, porque cuando lo hacemos, la iglesia se vuelve irresistible, se vuelve fácil de amar. Cuando eso ocurre, todo el que participa en ella va a tener la oportunidad de decir: yo amo a mi iglesia. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu mensaje, de aprender de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias porque a pesar de que la iglesia ha intentado desviarse, tú has mantenido a un remanente, a un grupo de personas que se ha preocupado y se ha ocupado y ha dado su vida para señalar el desvío, para señalar el error y para volver a la esencia original. Gracias por esos reformadores, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes estas 5 semanas que vienen a aprender, a entender cuál era la esencia original de tu movimiento. Padre, no queremos lastimar a tus hijos, no queremos lastimar a tus criaturas, queremos todo lo contrario, queremos ser reflejos de tu amor, queremos ser reflejos de tu gracia, queremos ser reflejos de tu perdón. Cuéstenos lo que nos cueste, Padre. No importa qué tan difícil pueda ser, danos siempre el carácter y la voluntad, la fortaleza para recordar nuestra ancla, Jesús, y para que no caigamos en error que muchos han cometido en el pasado. Padre, te pedimos que nos des un entendimiento de lo que verdaderamente significa participar en tu asamblea, en tu congregación, en tu gente, en tu pueblo, activamente. Padre, queremos que tú seas exaltado, glorificado y magnificado, Señor. Y por eso es que estamos acá, Dios. La iglesia no es un templo, la iglesia no son 4 paredes. La iglesia es el lugar donde tu presencia está, y tu presencia está en los corazones de tus hijos, Dios. En mi corazón, Espíritu Santo, dame entendimiento, abre nuestros ojos para saber lo que esto realmente implica y lo que verdaderamente significa. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén.